Transmite en su canal de frecuencia modulada e estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Buenas tardes. Good afternoon. You're listening to 103.5 FM, and today we have another show for you. My name is Caprice Taylor Méndez with Together We Can. Do not turn that dial when you hear Spanish, for our show is in bilingual. Buenas tardes. Gracias por sintonizarse hoy de nuevo a 103.5 FM. Mi nombre es Caprice y aquí de nuevo tenemos un nuevo programa con Juntos Podemos, donde celebramos co-creadores de un mundo más justo y más gentil. Y para empezar el tema de hoy, Latinas en Poder, tenemos con nosotros la fundadora, directora y una mujer que ha cautivado los corazones de muchas mujeres latinas porque ha utilizado su poder para apoyar a las demás latinas aquí en Connecticut a también tener una plataforma, encontrar su voz y abogar para que este mundo sea mejor de lo que lo hemos encontrado. Y si cualquier de estas palabras que yo acabo de usar les interesa, por favor, no cambien. Cuando escuchen en inglés, este programa es bilingüe, como siempre. Y voy a traducir lo que dije, y de ahí vamos a escuchar la voz de Marilyn Alverio, y una persona que se ha dedicado a mejorar el estado de Connecticut, pero también a nivel nacional. And without further ado, I'd love to introduce our special guest today. Together we can, Juntos Podemos, we celebrate co-creators of a kinder and more just world. Marilyn Alverio has won the hearts of many people throughout the state of Connecticut because she has utilized her own personal power, her own voice, to bring so many more Latinas to have a stage, a platform, to be able to create a world that is better than the one that we found it. And so without further ado, if you haven't met Marilyn before, this is your lucky day. My goodness. Bienvenida, Marilyn. Gracias, Caprice. Ay, qué presentación tiene aquí tan linda. Me encanta. Thank you so much. What a warm welcome that was. I'm glad that the show is in Spanish and in English, because we have found that we are living in a bilingual world. And even if Spanish is not your primary language and you're Latina, many of us are acculturating and saying, no, that's our roots. That's important to us. We need to practice the language. Y suerte para mí, yo soy nacida y criada aquí en los Estados Unidos. Los padres míos son de Comerío y de San Lorenzo, Puerto Rico. Cerro Gordo, porque alguna gente dicen, ¿a dónde en San Lorenzo? Pero de Cerro Gordo. Pero ellos vinieron aquí a los Estados Unidos en los 50s. And they were one of the first Puerto Rican families in New Britain, which is where I grew up, New Britain, Connecticut. They were the founders of the Puerto Rican Society Club of New Britain. And that's really where I cut my teeth on how important it was to not only celebrate our culture, our traditions, our history, our food, our music, everything I got from my parents right here in the United States. So having been able to grow up bilingüe, bicultural, in both languages, living in two worlds, like many of us, right? We're living in two worlds. When we're in our Americana world, estamos de una manera aquí,
And then we're in the Latino community, estamos de otra manera aquí, pero all of us represents who we are. And that is really where I learned the importance of giving back to my community. Apoyar a la comunidad. Mi mamá siempre decía, Marilyn, siempre se le tiene que ayudar a la comunidad. Ella trabajaba en una factoría, tenía educación de tercer grado, pero ella sabía la importancia de tener una educación y estar segura de que las hijas de ella, el hijo de ellos, tuvieron esa oportunidad que ella no tuvo. Así que she did everything that she could to make sure that we got an education. And that's from a very inner city. We came from a very humble, they both worked in factories. And so for them, the success for their children would be to graduate from high school. In fact, all of her children attended college, graduated college. I went on to get a master's degree later on. And so it really had a lot to do with what we learned from our parents to make sure that we celebrate our culture, we maintain our culture, but we succeed, but then always put the ladder down for the next woman. For me, it's always about women because as a Latina, I wanted to share what I had learned, as you mentioned in the introduction. I wanted to share some of the experiences that I was exposed to that made me the person I am today. And so I'm always looking at how can I help another woman especially. I mean, I always help the Latino community, but for me, I have a very sweet spot con la mujer Latina. Thank you, Marilyn. And that warm welcome came from the heart. I got to experience the Latina Symposium in 2023 for the first time. And it felt such a gift to be in a space with others that understood what it is to live in two worlds, bicultural. At home, we speak Spanish or Spanglish, and then outside world English, and the food we eat and the music we listen to, but more importantly, the reality that so many Latinos still do lack, or Latina folks lack the opportunities and the resources to climb up that social ladder, being able to have a viable job, a wage that you can take care of your family, et cetera, et cetera. And there were over 600 women present that said, we care about the community at large. It isn't enough for us to be able to be educated, to have a decent job with benefits, but what about the rest of us? And so to me, that sentiment of community and supporting one another, I grew up in Connecticut, and that was the first time in my over 50 years of life. So I am so grateful for that experience. There were people with tears in their eyes, including mine. And your vision of bringing us together, it was so palpable that you are living into what you say you're about is what you're doing. So I'm going to translate a little bit of what you just said. Marilyn acaba de enseñarnos de que su mamá le decía, como ella dijo en español, Marilyn's mom said in Spanish, always support the community. And she only had a third grade education, and it was important for her children to have educational opportunity. And everyone was able to acquire beyond high school, which was her dream. There are parts that you said in English and Spanish, so I'm trying to go into the parts that you said. Que la mamá de Marilyn dijo de que es importantísimo apoyar a los demás, y ella logró hasta conseguir su maestría y sus hijos más allá de la secundaria, pero para mí la introducción que yo dije de Marilyn fue porque lo que ella está diciendo, los valores
pues ha tomado las acciones y yo misma he podido beneficiar. Este año 2023 hubo una reunión auspiciado por Latinas Empower y habían por lo menos más de 600 mujeres latinas presentes y todos estamos hablando en cómo podemos apoyar y mejorar no solamente nuestra situación en nuestras vidas, con el trabajo, con la educación, pero también en cómo promover a que estas oportunidades existan para nuestras comunidades en cualquier parte de Connecticut, y todas llegamos desde Connecticut. Yo crecí acá, yo creo que mi abuela llegó en los 60 y nosotros en los 70. Y desde ese punto nunca he estado en un sitio con tantas mujeres latinas y todas pensando cómo podemos mejorar la situación para la comunidad. Eso fue como magia. Sentí un alivio de que no estaba sola en este mundo. Hay una cosa de uno crece acá y lucha y de ahí mejora su situación, pero nunca se me ha olvidado de apoyar a la comunidad, y había 600 mujeres latinas pensando lo mismo. Para mí eso fue tan lindo. Y Caprice, tú sabes que también tenemos expositores, mujeres que tienen empresas pequeñas que están ahí, muchas de ellas para la primera vez abriendo las puertas en frente de todas estas mujeres para enseñarle, mira, este es mi producto, esto es mi servicio, y entonces las mujeres apoyando una a la otra. Así es que se hace en muchas culturas. Lo Sí. hacen así los japoneses, los judíos, tú sabes, que apoyan a una a la otra. Y me gustaría ver eso dentro de la comunidad latina, así que estoy tratando de dar una plataforma a donde eso puede pasar. Qué belleza. Y yo me inscribo para la próxima, que para los que no pudieron participar en este año 2023, va a haber otra oportunidad en mayo. William, Mayo 30. mayo 30, nuestro productor querido, es el otro. Ah, eh, sí, pues si no Mayo tienen la... 30. Y también quería decir, can I translate the other part first and then I want to say Sure. something? So what I was saying is based on Caprice's translation of what I had said in why the Latinas in Power Symposium is such an important experience for Latinas, because Latinas have arrived. We have now become a political and economic muscle, and we all feel as though we have many times been overlooked, for opportunities. And so when they get to the Latinas in Power Symposium, they say, I don't feel invisible here. I feel like I'm valued. I feel like I'm acknowledged. Finally, as you said, that for many women, it's the first time that they see, first of all, so many brown women on stage, right? But also for the high school students that attend, that they see us, and many of us come from the similar backgrounds of very humble beginnings, inner city, and have been able to achieve a very comfortable level of success. So when they get there, they love this. But I also wanted to share is that we have an exhibitor marketplace, and we have women that are either just starting their business, small business, or they already have a successful business, that come to share their product and services with other Latinas, and so that we can support each other, and how important that is that we do support each other, porque
You know, that whole saying of move out of the way so that I can get in there, el quítate tú pa ponerme yo, that doesn't work anymore. It may have at one point been the mindset, but in today's world, what I'm finding, especially with Latinas, is that we're looking for ways to support each other. The way that you're supporting what I'm doing right now is a perfect example of how we can support each other, how we can give each other a voice, how we can bring more awareness so that more Latinas can benefit into this. We are moving into a bigger space this year because we outgrew the Marriott Hotel. So we're moving into the convention center. Wow. And yeah, and so there's a need, hay una necesidad para las latinas que pueden a tratar de hacer esa conexión tan importante con una a la otra. And so that's what's happening. That's my big news right now about the symposium, is that we are moving into a bigger space to accommodate more women. Usually we sell out. We usually sell out the conference 2 weeks ahead. So we decided this year, and I have some great speakers. Caprice, I know you were one of the speakers last year, and you were on one of the panels. And so, yeah, we have amazing information, amazing content to help Latinas really identify ways that they could succeed. So, para mí lo que dije ahora mismito en inglés tiene que ver con la necesidad de una plataforma como Latinas and Power, Latinas y el Poder. Y el nombre ahí mismito, Latinas, es para ti, son para Latinas. Los hombres vienen también, pero que primarily es para Latinas, para que tengan un sitio donde pueden apoyar la una a la otra, ¿verdad? Así es que este año vamos a estar en un sitio un poquito más grande del Marriott, vamos a estar en el Convention Center en mayo 30, y ahí otra vez vamos a tener los talleres, vamos a tener expositores, así que si están interesados se pueden comunicar conmigo para si tienen un servicio, un producto que quieren promover. Este es el sitio donde pueden venir. Y el contenido. El contenido de la información que tenemos es muy poderosa. Así que espero que más mujeres latinas puedan venir a disfrutar de lo que nosotros estamos haciendo en Hartford, Connecticut. Pero también, no solamente vienen de Hartford, ¿sabes? Ahora vienen de las diferentes partes de Estados Unidos. Así que Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nueva York siempre han venido, ¿verdad? Y New Jersey y Pennsylvania. Pero ahora vienen de Florida, Chicago, de Texas, de California, para esta conferencia aquí mismo en Hartford. Y el tema es camino al éxito, pero no solamente para uno mismo, pero también en comunidad y para la comunidad. Y con lo que dijo Marilyn, en los viejos tiempos decían, mejor que se saque esta persona para que yo tenga una oportunidad. Y eso no es cierto hoy en día. Es mejor apoyarse uno mutuamente y hacer el espacio para que uno esté ahí juntas, en lugar de quitarle el espacio. De allí el 30 de mayo, no se lo pierdan, 8:30 hasta las 4:30, y les cuento, hay comida, hay momentos para poder socializar. Música también. Hay música y el tiempo se pasa rápido. Yo tuve la oportunidad de presentar en un panel, una discusión, pero esta vez voy a llegar como participante y no me lo voy a perder, porque sí, es como una salve o medicina para el alma. Y ahora vamos a cambiar de tema y quisiera hablar un poco sobre el Instituto de Liderazgo para Latinas, que yo quisiera celebrar. Qué lindo que ya terminaron el primer grupo. No, ¿verdad? todavía no.
todavía no, Oh, todavía estamos en la semana número 8. semana Entonces número son 8. la semana número 8. Es un programa que, bueno, primero, este programa resultó porque muchos de los auspiciadores que tenemos nosotros, ya 20 años que estoy haciendo esto, 20 años, este va a ser el año 21. Es más que yo estuve en un evento la semana pasada y era en Massachusetts. Y entonces unas mujeres que estaban hablando con nosotros sobre programas de nosotros que son de Hartford y dijeron, yo nunca he oído de este programa, a mí me en Hartford. Así que es bien interesante a dónde nosotros buscamos información para lo que está pasando en la comunidad, que tiene que ver con los intereses de nosotros. Es bien interesante, ¿verdad? Tenemos que tratar todos los medios. Tenemos que hacer radio, tenemos que hacer televisión, tenemos que hacer social media por todo eso. Y también muchas veces no llegamos a ponernos en contacto con esas mujeres que están interesadas. Pero, anyway, durante los últimos 4 o 5 años, los auspiciadores de nosotros nos dijeron, es más que eso tiene 2023, debe decir la aplicación que tiene que estar a 2023. Reglamos eso, pero que está bien que tiene ese. Entonces, muchos de los auspiciadores y las participantes que vienen a nuestra conferencia nos dijeron, mira, Marilyn, me encanta lo que tú estás haciendo, pero queremos más. Queremos, queremos programas, queremos a ver qué más podemos hacer. Así que yo creé esta idea de tener un instituto que se llama Latinas in Leadership Institute, o mejor conocido como Lili. ¿Sabes? Porque nosotros los latinos nos gustamos a dar nombres como Lala y Lulu, pero en nosotros es Lili. Y Lili abrió las puertas en septiembre con 15 mujeres que entraron en el programa para participar en maneras que podemos tener oportunidades para crecer, sea en negocio, sea en el trabajo o lo que sea. Así que es un programa de 6 meses. 3 meses del programa es una clase una vez a la semana para 3 horas. Entonces terminamos en diciembre 9 esta parte de las clases. Entonces entramos en algo que se llama un capstone. Un capstone es cuando uno, mira a ver si me lo puede darle una mejor definición para un capstone, Caprice, pues yo creo que lo puede hacer mejor que yo. ¿Qué es un capstone? Pues yo sé que es como un proyecto que utiliza los conceptos que uno estaba aprendiendo am, y se traduce a, no, no, quiero ver. It culminates Sí, es into como un proyecto que toma en mente todo lo que uno lo que aprendieron aprendió y aplicarlo. y aplicarlo. Ajá, ujú. Entonces lo voy a decir en inglés también, pero en los próximos 3 meses se encuentran una vez al mes con un coach que le ayuda a escribir. Entonces ahí tenemos diferentes temas. Los temas que estamos haciendo en el capstone tienen que ver con el poder del voto latino, health equity, los problemas que tenemos con educación, disparities in education se llama, financial literacy para high school y la idea de wealth management. Así que son los diferentes temas a donde el capstone va a estar concentrado. Entonces terminan en mayo en la conferencia mía de Latinas in Power, es a donde se van a graduar. Por eso que Oh, al fin del día dice de 5 a 8 va a ser un ceremony. Eso es la graduación en donde invitamos a las familias de las participantes, a la comunidad que venga para ver esta bella ceremonia de la graduación de estas mujeres que están preparadas más para ser líderes en la comunidad latina.
Qué bonito. Entonces, van a apoyar a manejar las finanzas para crear más fortuna La en fortuna. los bolsillos y Yeah. también las barreras que uno enfrenta en la educación acá en los Estados Unidos. Y para mí me encanta esto, el poder de elecciones que tiene el latino y la desigualdad sobre la salud. Todo esto también para mí es importante porque si los padres vienen de otro país, o los abuelos, muchas veces nos falta la sabiduría en cómo manejar en una manera exitosa los diferentes sistemas que le interesa a uno saber cómo manejar para poder encontrarse un buen trabajo al fin del día, con beneficios y poder comprarse una casa. Y son estos temas tan importantes que no se habla en las escuelas. Es decir, hay pocas clases acá en la educación de los Estados Unidos que le van a apoyar a uno a saber cómo manejar estas cosas. Y es importantísimo para que uno viva una vida saludable y confortable. Entonces, gracias por promover. Porque esas habilidades son las habilidades que uno tiene que tratar de conseguir. ¿Cuáles son las habilidades que necesito para tener un trabajo mejor? Para tener, tú sabes, para que uno no esté en el mismo sitio todo el tiempo. Uno tiene que inventar, no, Invertir, invertir. investir, como soy nacido y criado en Estados Unidos, como todo, a lo mejor tú sabes, pero el español mío está bastante bien. Invertir en uno mismo. Y por eso mucha gente dice, yo no tengo tiempo para eso, ¿verdad? Pero tienen tiempo para esperar en una línea de Apple para comprar un teléfono de 4 o 5 horas, ¿verdad? Pero no tienen tiempo para invertir en uno mismo y esto es lo más importante, que uno primero tiene que hacer parte de red que tenemos nosotros, más de 10,000 mujeres que tenemos en la red de nosotros y está creciendo más y más y más. Primero tiene que estar en el red y segundo tiene que invertir en el tiempo para que uno puede increase las habilidades que uno tiene. ¿Cómo se dice augment? Aumentar, aumentar, Aumentar fortalecer. las Ujú. habilidades, muy importante. Mira, hasta yo misma todavía estoy tomando diferentes cursos que me interesan a mí. Y eso que ya yo estoy, tú sabes, tuve mi cumpleaños, así que ya estoy bastante de eso. Pero que siempre tengo interés aprender más para que yo pueda entonces articular cuáles son las ideas, los conceptos para ayudar a otra gente. Pues Do you ahora want vamos a traducir en inglés. Okay, Eso, so go ahead. You want to do it? Go ahead, oh, because you have. sure. So this year was the inaugural year of the launch of Latinas in Leadership Institute, Lily. It's a 6-month leadership program where at the very end there's a capstone project culminating with all of what was learned into a project and implementing some of what was learned. You'll have 3 hours a month to work and develop this project. And it's really important material that's covered where we often do not get this information in schools, even if you're raised here in the United States. And some of this information is what will make or break your future and your professional endeavors, your personal endeavors. And so some of the themes include voter power, Latina voter power, going in deep around health equity and the reality that we're facing at this time, being able to dive into educational disparities, understanding how to manage one's own finances for wealth management. These are just some of the themes that can really support families and communities to be successful. And
one of the things that Marilyn mentioned, her roots are of Puerto Rican descent and really exploring being part of a bilingual world, right? And too often we might think of voter power, but what does that look like for the Latino community? There are, we have multi-immigrant status households where not everyone might have the right to vote. Very few people even know that if you are not sure you're a U.S. citizen, and there are plenty of folks that are raised in the U.S. since they were less than 10 years old, may not know that they're not a U.S. citizen, believe it or not. And if you inadvertently register to vote at the age of 18, being excited of exercising your vote, you could be put in prison. You could be torn away from your family and deported for the rest of your life for something as simple as wanting to care for your community and exercise a civic duty, but oops, you were not aware that you were not eligible to vote. And that's why when we talk about voter power, for example, and the Latino community, there are these very important, sensitive topics within that might be overlooked elsewhere. So it's really important to be well informed on these various issues because it will affect our families. And, if William can keep the graphic that is up on the screen right now, it's a very important graphic. You mentioned all of the different themes that we cover in our institute, topics that are super important, information like what you just shared, that is very important. But one of the driving factors for the Latinas in Leadership Institute to prepare Latinas for growth opportunities, to help Latinas position themselves to get into leadership roles and advocacy roles. If you look at this graph, it says Latinas today make an average of 57 cents on the dollar. That drops when you include service workers from immigrants that come from different countries that are doing, all of the work that many people do not want to do. They're making about 52 cents on the dollar. So at 57 cents on the dollar, compared to white males, it will be the year 2197 before we catch up. We're in 2023. Okay, so for us to actually reach that point where we're making equal pay, so the Latina pay gap is at the bottom of the totem pole in terms of all women. We're making the least amount of money for every dollar that a white male makes. And the African-American women are closer to 65 to 68. The numbers, vary. And white women are now making approximately 82 cents on the dollar. So there's a big, huge gap there. If you look at the top of that graphic there, it shows the growth of Latinos in the U.S. We represent almost 19% of the entire population right now. That's Latinos. 1 in 4 Latinos by the year 2030. 1 in 4 Americans are going to be Latinos. This is our time to really prepare ourselves to be able to be at the table, at the decision-making table of what happens to our community. How do we educate people such as what you said, especially the DACA students that have no idea that they're undocumented, that can end up in jail? How do we prepare our community to make sure they understand what the issues are and why it is so important to vote and to make sure their vote matters? One of the things I find very interesting, I know in Puerto Rico, about 90% of the island votes. It's a holiday. It's a major thing. In Hartford last week on election day, 8% of Latinos voted.
Now, we were able to win an election with for the city treasurer. Carmen Sierra won the election. Of every single vote that took place in Hartford, every single candidate, Carmen Sierra got the most votes, a Latina. So we know that, we have people that are prepared to take an office, but if we don't vote for them, then we're not going to have a seat at the table. And that's why it's so important. 2024 is the big, big year. Okay. What are the consequences if we don't vote? The consequences are, especially for people that are in the lower income, that are dependent on government subsidies, that maybe have CHIP, maybe have Section 8, maybe have other services that they depend on for their survival of themselves and their family, that they could lose those if we do not have the right representation to stand up for our rights. These are some of the topics that our capstone project is going to cover, is to talk about, for the unrealized power of the Latino voter, here's the consequences. Here are the people that are not voting. We need to change the mindset that it has to be a priority to vote, just like you have a priority to take care of your health. You go to the doctor, you make an appointment, you put it on your calendar, you don't miss that appointment. You need to do the same thing with voting. You put it on the calendar at 10 o'clock, I'm going to go vote. At 6 o'clock, I'm going to go vote. It's a priority, changing the mindset. So we hope through the work that we're doing through the Latinas in Leadership Institute to raise these issues and talk about these issues through our capstone project. It's a story. It's a story about what is happening in the Latino community as it relates to the voting, as it relates to disparities in education, as it relates to mental health and health equity in our community, as it relates to us not wanting to talk about money because it's a little bit taboo. We're tackling those issues through our capstone project, and we hope that this brings the awareness that it needs, and then we working with getting those stories published. So the work that we're doing is not just for ourselves. It is civic engagement. It is paying it forward. It is helping our community to elevate, to lift up, and to be ready for the fact that we will have so much representation in our population in the United States by the year 2050, that multicultural communities will be the majority. So how are we preparing for that? I know you're probably going to take that and translate it the best you can, but I just had to share how it is. Thank you so much. So I'll be fairly quickly because I'd love to leave off with your last message. And for our listeners, if you're interested in learning more about the symposium, as well as the Leadership Institute, you can go onto our Facebook page at La Voz Hispana de Connecticut and find out more. And if you don't identify as Latina, but want to be of support to the community, I met a wonderful folks who were present at this last symposium as well, who don't identify as Latina, but wanted to be of support and understand the issues at hand for the community. So I'll do my best to translate. Marilyn dice, una de las razones por la cual se formó este instituto es para poder aumentar nuestra conciencia, para poder estar listos cuando llegue el cambio aquí a nivel nacional en los Estados Unidos y también en Connecticut. 1 en cada 4 de los estadounidenses van a ser de descendencia raíces latinas. 1 en cada 4 en el año 2030. Ya estamos en 2023. Nos falta 7 años nomás. 1 en cada 4 va a ser latino, pero nosotros ahora ese es momento para prepararnos porque el estatus de nuestra comunidad depende en estar listos. Y por eso los temas del Instituto de Liderazgo para Latinas
Los temas incluyen cómo manejar las finanzas, ver y entender la situación de nuestra salud, inclusive salud mental, poder de elecciones. Y hay que cambiar nuestra mentalidad porque Marilyn dice, hay gente que esperan horas y horas en línea para conseguirse el teléfono celular del día, mientras no toman el tiempo para utilizar el poder del voto. Y es importante que utilicen el poder del voto, porque si hay personas listos para lanzarse en la política para representar las necesidades de nuestras comunidades, pero le falta la gente para apoyarlos, para ganar esas elecciones, no podemos estar sin voz cuando llega el año 2030, porque en este momento hay una desigualdad grandísima en el pago a las mujeres latinas. Cuando uno compara contra todas las otras mujeres, ganan 52 centavos por cada dólar de un hombre blanco. Es decir, tomando en cuenta cuando mujeres latinas también trabajan en servicios y cuando llegan a diferentes países, 52 centavos por cada dólar de un hombre blanco, y mientras otras latinas que no están trabajando en la área de servicio nomás ganan 57 centavos en comparación por el dólar de un hombre blanco, mientras las mujeres blancas ganan 82 centavos en comparación al dólar del hombre blanco. Es decir, hay que trabajar fuerte para cambiar esa situación. Si no tenemos voz y voto, no contamos. Tenemos que estar presentes en las salones de decisiones. Tenemos que estar ahí presentes porque las consecuencias puede ser de que personas que dependen en el gobierno para conseguir comida, para conseguir vivienda de bajo costo de sección 8, puede ser que las consecuencias en 2024 pierdan esos beneficios y sufren más con los bajos ingresos, porque esa es la situación de nuestra comunidad. Todavía muchos trabajan fuerte, 2 o 3 trabajos y tienen bajo ingreso. Y parte de la iniciativa de liderazgo es el proyecto tomando en cuenta los diferentes temas, y van a hablar sobre la historia de cada uno de esos temas en sus vidas, y se espera de que levanten el consentimiento de la comunidad entera porque desean publicar lo que ellas escriben en ese proyecto que culmina o termina la iniciativa de liderazgo, el entrenamiento de liderazgo. Por favor, búsquenos en La Voz Hispana de Connecticut para reconocer, para saber cómo inscribirse para esta iniciativa de liderazgo, las aplicaciones. La fecha de vencimiento es el 31 de diciembre. Entonces, no se pierda esta gran oportunidad de no solamente recibir entrenamiento, pero también ser parte de una red de mujeres y compartir en este camino hacia el éxito para uno mismo, para nuestra comunidad, en comunidad. Y por favor, Marilyn, últimas palabras al público por el día de hoy, porque siempre va a tener la bienvenida aquí con nosotros. Ay, gracias, Caprice. Bueno, 2 cosas. Primero es que si quieren más información pueden ir a La Voz, que va a tener toda la información ahí. Tenemos becas
para las mujeres que no pueden pagar para el tuition que tenemos. Así es que, por favor, no deje que eso depare a uno. Queremos tener representación de la comunidad. El curso es en inglés, pero lo vamos a traducir ya pronto en español. Necesitamos también entrenadores ejecutivos, personas que están interesadas en ser coach para nosotros. Así que una persona que dice, yo no quiero ser parte de esto, vamos a tener un red de entrenadores ejecutivos. Entonces, eso para Lily, la aplicación está abierta ahora hasta diciembre 31. Ya tenemos aplicaciones de Puerto Rico, de Tennessee y de Nueva York y New Jersey, así que están mujeres de diferentes partes del país que quieren estar con nosotros aquí en Connecticut. Así que esto está nacido en Connecticut, pero es para todo el mundo que quiera ser parte de esto. Entonces, lo último que quiero decir es que la conferencia, tú sabes, tenemos oportunidades para sponsors. So, if somebody is interested en a sponsorship, tenemos esa oportunidad, lo estamos haciendo ahora mismito. So, dentro de los 2 programas que tenemos, espero que tengan interés y que nos apoyen. Compartan esto con sus amistades, con su familia y apoyen este gran esfuerzo para prepararnos para el próximo año, que va a ser un año bien importante. And so thank you so much for your time, Marilyn. And Marilyn wants to remind folks that the deadline for the Institute, if you'd like to be part of the second cohort, the deadline to apply is December 31st. You can find more information about Latinas in Leadership Institute at the website, which will be found on our video for today's show at La Voz Hispana de Connecticut on Facebook. And Marilyn wants folks to please do not hesitate to apply where there are scholarships available to make it accessible to our community. And for the symposium with over 600 amazing Latinas from throughout the state and other surrounding states, there are conference sponsorships available. And if you'd like to have a table to also connect directly with the Latinas, there is an opportunity for that as well. And thank you so much, Marilyn, for all that you do. You shared with us over 600 Latinas on your birthday and how old you were turning. And frankly, you look, half your age, and your energy is also triple your age, because you count for 3 full humans at least, if not more. Thank you so much for inviting me, Caprice. It was a pleasure. It was so delightful. Oh, my pleasure. And let's stay in touch. And for all our listeners, thank you for listening and sharing this information. And thank you for how you show up in your everyday lives in co-creating a kinder and more just world. See you next time.